El Señor les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias también a nuestros amigos que se toman el tiempo para, por medio de esta transmisión, recibir el mensaje de Dios. Estamos contentos que usted esté con nosotros. Ya falta poco para que nos reunamos en el edificio, pero mientras este momento llega, vamos a aprovecharlo. Ustedes de casita, yo también desde casa, pudiendo compartir el mensaje de Dios juntos. Y que este día, domingo, sea de gran bendición para usted y para su familia. Sé que muchas personas no quieren buscar a Dios, no se quieren acercar a Dios. Dicen ellos, hay muchísimas religiones y todas proclaman decir la verdad. Muchas personas queriendo buscar a Dios han sido engañadas, abusadas y no quieren saber más de Dios. De hecho, califican a todas las religiones, a todos los cristianos, a todas las personas que buscan a Dios de la misma manera porque han sido tratados mal. Definitivamente, lo que me gusta de ser cristiano es que usted, yo, tenemos la libertad de escudriñar las Escrituras. Así que lo que su servidor ha de exponer, espero que usted se tome el tiempo para poderlo escudriñar en casa, para poderlo analizar, para razonarlo y con un corazón sincero, usted responderle usted solamente a Dios. Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario, dice que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mas la hora viene, también dice la Escritura, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4 versículo 23 usa la palabra verdaderos adoradores. Entonces también quiere decir que hay quienes engañan, hay quienes no hacen las cosas de acuerdo a lo que Dios manda, de acuerdo a lo que Dios quiere. El hombre, en su afán de agradar a Dios y buscar a Dios, muchas veces no se preocupa por profundizar en las cosas y simplemente lo que recibe, eso es lo que toma y eso es lo que cree. Dentro de la Iglesia de Cristo y nosotros como cristianos siempre invitamos a cada uno de sus miembros a estar convencido, a estar seguro de lo que hacemos. Muchísimos, a pesar de eso, han pasado años, posiblemente a usted le esté pasando lo mismo, que han pasado años y las cosas que hace para adorar a Dios, no tiene usted el conocimiento, no conoce la Biblia, la base de la Biblia, donde le permite, le autoriza para hacer tales cosas que usted está practicando en la actualidad. Nosotros entendemos por medio de la Escritura que pecar es infringir la ley de Dios. La definición del pecado es errar al blanco. Hay muchas personas queriendo alcanzar el blanco, pegarle al blanco, pero erran, fallan. Y al estar fallando, como dice la Escritura, estamos infringiendo la ley de Dios, estamos pecando. El consejo del apóstol Pablo en su primera carta, en el capítulo 9, el versículo 24, es un ejemplo que nosotros podemos tomar. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos, dice, a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Y luego anima, corre de tal manera que lo obtengas. El versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro. Dice, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y cuando le habla al joven Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 5, le dice, todo atleta que lucha, dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Muchos cristianos, a pesar de querer hacer las cosas bien para el Señor, desconocemos o desconocen por qué hacemos tales cosas. Y hoy quiero despertar tu interés. Aquel que dice ser cristiano y amar a Dios, a que lo esté haciendo de la manera que Dios demanda y le agrada. A ti como miembro de la iglesia, a que siempre estés seguro y estés preparado para que puedas compartir el mensaje de Dios para otras personas. Lo primero que quisiera definir para entrar ya en esta plática es lo que es un paradigma. La definición de paradigma es un modelo o un ejemplo. La mejor manera que encontré para explicar lo que es un paradigma es el ejemplo que más se usa al respecto, que es el de los monos. Debo de reconocer
que no encontré las fuentes originales para saber si este experimento es un experimento real o es alguna adaptación de algún maestro de psicología o de alguna otra persona. Aunque este ejemplo no tan solo se usa en la psicología, se usa en la economía, se usa en muchísimas materias para definir el comportamiento de las personas, cómo es que se vuelve repetitivo, cómo es que se hace lo mismo sin saber por qué se hace. Aunque no pude corroborar la fuente de donde nació esta historia, lo que sí puedo decir es que lo que aprendo de ella aplica claramente al comportamiento humano, a la forma y la conducta que el ser humano tiene. Haciendo esta aclaración, según dice este experimento, que se pusieron unos monos en una jaula, se puso una escalera y unos plátanos en la parte superior. Por naturaleza, uno de los monos le dio hambre y fue y quiso alcanzar y toma un plátano. En el momento que ese mono va y toma el plátano, los 3 restantes monos fueron mojados con agua fría, lo cual les disgustó mucho. El segundo mono hace lo mismo, le da hambre, va y toma otra banana. A los otros 3 monos que estaban en la parte de abajo los mojan nuevamente con agua fría. Lo mismo sucede con el tercer mono. Cuando él sube y quiere y toma una banana, los demás son mojados, y lo mismo con el cuarto mono. Así que los monos aprendieron que cada vez que uno trataba de llegar a agarrar una banana, los demás eran mojados con agua fría. La próxima vez que el siguiente mono trató de ir y tomar una banana, por naturaleza, los demás se le fueron a golpes y le impidieron llegar. Otro segundo mono quiso tratar y llegar. Así los 4 monos trataron de llegar y ninguno pudo porque los demás sí se lo impedían. Bueno, lo que hicieron según este experimento es cambiaron a uno de los monos. Traen a un mono. Este mono, recuerde, no ha sido mojado. Por naturaleza ve las bananas, ve los plátanos y quiere ir y tomar un plátano. Cuando va a extenderse a agarrar el plátano, los otros 3 inmediatamente se le van a golpes y lo detienen. Él intenta y cada vez que intentaba era detenido por los otros 3 hasta que desiste. Después traen y reemplazan a un segundo mono. Este segundo mono también, como cualquier otro mono, va y quiere agarrar ese plátano. Cuando quiere agarrar, los 2 anteriores que habían sido mojados y aquel que no había sido mojado va y entre los 3 lo detienen. Y cuantas veces él trate, cuantas veces los detienen. Así fueron reemplazando a los 2 restantes monos. Y cada vez que un mono trataba de agarrar una banana, los demás los golpeaban. Al último quedaron 4 monos que nunca habían sido mojados. Nunca habían sido bañados con agua fría por querer intentar o porque otro había agarrado la banana. Pero cada vez que uno trataba de agarrarla, los demás lo impedían hasta que los 4 desistieron. Podría ser esto una historia inventada. Podría ser algo que a alguien se le ocurrió, pero fíjese bien que sí define la actitud y el comportamiento del ser humano. Y voy a mencionar algunas razones. El hombre actúa o deja de actuar o deja de hacer las cosas muchas veces sin conocimiento de por qué o está haciendo las cosas o por qué las deja de hacer. El hombre tiende a repetir las cosas solo porque ve que otros las hacen. Los demás lo hacen, ellos también lo hacen. Y esto muchas veces se convierte en una tradición. Muchas veces no se atreven a hacer las cosas diferentes, pues quieren evitar la reprobación de los demás. Y prefieren tener una vida tranquila, donde no tengan que marcar la diferencia, donde no tengan que sobresalir con los demás. Esa es la naturaleza del ser humano y puede pasar también dentro de la iglesia. Posiblemente usted es de los que va y se reúne cada domingo sin falta, pero lo que hace es va, llega, se sienta en la misma banca, en el mismo lugar, escucha el mensaje, se levanta y se va y vuelve a repetir las cosas cada semana, cada semana, cada semana. Y cuando se le pregunta por qué participa de la cena del Señor cada primera de la semana, porque así dice la Biblia, pero a ver, explíquemelo. Y usted no sabe cómo explicarlo. ¿Por qué decimos que Jesús es Dios? ¿Por qué decimos que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno solo? Cuando tratamos de explicar todas esas cosas, a pesar de que las hemos escuchado muchísimas veces, no podemos porque solo nos hemos comportado de una manera donde solo vamos
obtenemos la información, nos vamos, obtenemos la información, nos vamos, pero nunca tratamos de nosotros cuestionar las cosas y tratar de entender por qué hacemos. Es bueno cuestionar las cosas porque eso te va a dar seguridad, te va a dar convicción de las cosas que estás haciendo, de las cosas que estás creyendo. Entonces debemos de aprender a romper los paradigmas. El economista colombiano Diego Gómez hace una referencia de cómo romper un paradigma y lo hace de una manera tan simple que quiero explicártelo. Dice él, imagina tú que estás en la parte de arriba de un edificio. Estás tú en la parte de arriba de un edificio y enfrente hay unos 100 metros, hay otro edificio y te ponen una tabla delgadita y te dicen cruza. Tú dices, no, es muy peligroso. Bueno, te dicen, te vamos a dar $10,000 si cruzas. $10,000, no. Bueno, ¿qué tal si subimos la tarifa? Te damos $20,000 y cruzas. $20,000, no. Bueno, lo subimos a $50,000. 50,000 es bueno, pero no creo que valga la pena si me caigo. El riesgo es demasiado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que dice este economista, dice, ahora piensa, estás arriba del edificio, ponen la misma tabla delgadita, pero del otro lado del edificio se encuentra tu hijo, tu hija diciendo, papá, auxíliame, papá, ayúdame. ¿Vas a arriesgarte a meterte por esa tablita? Estoy seguro que sí lo harías. El peligro sigue siendo el mismo. El riesgo sigue siendo grande. El problema para ti no era el riesgo, el peligro o el miedo. Es que no había una fuerte motivación que te hiciera y que te moviera lo suficiente para arriesgarte a hacer las cosas. Tu hijo, tu hija, lógico, lo vale la pena. Así que estás dispuesto a dar tu vida por ellos. Cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando nosotros no vemos a Dios y lo ponemos en el lugar que Dios se merece, en el primer lugar de nuestra vida, nunca vamos a estar dispuestos a arriesgarnos a llevarle la contraria a este mundo, a querer hacer las cosas que a Él le agradan sin importarle que éstas le desagraden a otros. He puesto 5 formas de que el hombre se comporta en su relación con Dios. Y voy a empezar de abajo hacia arriba. Primero, hay quienes no creen en Dios. Hay quienes también dudan acerca de la existencia de Dios y no hacen nada por agradarlo, pero no son completamente ateos. Hay quienes la existencia de Dios es tan probable como improbable que prefieren vivir su vida de acuerdo a su pensamiento. Hay otro grupo que busca agradar a Dios, pero lo quiere hacer de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su mente, de a lo que él cree que a Dios le agradaría, cuando muchas veces están buscando su propia satisfacción en vez de la de Dios. Y hay otro grupo que cree en Dios, obedece en Dios y hace la voluntad de Dios, no importando el sacrificio o el esfuerzo que él tiene que hacer. ¿En qué grupo está usted? Claro, todo depende de la importancia, decimos, del lugar que Dios ocupe en nuestra vida. Muchas personas, sus paradigmas le impiden acercarse a buscar a Dios. La tradición, la familia, la conveniencia no les permite. Nosotros como cristianos leemos en la Escritura, dice Judas en el versículo 22 y versículo 23, a los que dudan dice convencerlos, a otros dice salvar, arrebatándolos del fuego, y a otros dice tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, dice. Nosotros debemos entonces tratar de ayudar a las personas que no creen en Dios, que le quieren dar la espalda a Dios, aquellas que aunque no dicen no creen en Dios, no hacen nada al respecto, aquellas que les da lo mismo si Dios existe o no existe, y aquellas, que es en el que más me voy a enfocar, que dicen agradar a Dios, pero que lo quieren hacer a su manera, para que todos, usted y yo, busquemos creer en Dios, obedeciendo y haciendo las cosas de la manera que a Él le agrada. El que no cree en Dios, como decíamos en la clase cuando hablábamos del ateísmo, el Salmo 14, versículo 1 al 3, dice el necio en su corazón, dice no hay Dios. Simplemente niega a Dios.
borra a Dios de su vida, tacha a todo el que cree en Dios de ignorante, de inferior, porque cree en un ser que no puede ver, acepta cualquier otra persona, aunque no tenga cualquier otra persona, cualquier otra cosa la acepta, aunque ésta no tenga fundamento, siempre y cuando Dios no esté en la fórmula. No le importa que le presentes la evidencia, no están dispuestos a escuchar, sus oídos están cerrados, sus ojos están cegados, no quieren ver. Creen no necesitar a Dios y depositan su confianza en su sabiduría. Mateo capítulo 13, versículo 15 dice, porque el corazón de este pueblo, dice, se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. A muchos de estos, por conveniencia, no les conviene creer en Dios. Creer en Dios tendría que cambiar todo su sistema de vida y no están dispuestos a pagar este precio. Algunos otros, posiblemente por error o por engaño, dejaron de creer en Dios. El segundo grupo es aquel grupo que dice, pues posiblemente Dios exista, pero yo voy a vivir la vida de la manera que yo creo que es correcta. Dice Romanos en el capítulo 1, el versículo 21 en adelante, dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, dice, en sus razonamientos, y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estas personas, aunque no niegan categóricamente a Dios, viven una vida moralmente buena según su entendimiento. Habiendo escuchado que Dios existe, hacen de su Dios las cosas de la vida, sea el dinero, sea el trabajo, sea el deporte, cualquier otra cosa. La religión para ellos es para personas que no tienen nada que hacer. Lo más importante para ellos es no perder el tiempo en cosas espirituales. No creen que la Biblia tenga la respuesta para las preguntas básicas de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro propósito. El tercer grupo de personas es aquel grupo de personas que es más indiferente. Podríamos decir son personas buenas, personas respetuosas que tratan bien a los demás, personas que solamente quieren caminar por la vida de acuerdo a donde la vida los vaya llevando según ellos. Son muy dados a buscar los motivadores personales para encontrar una inspiración. Personas que siempre dicen, saca la mejor versión de ti. Cuando te levantes cada mañana, trata de verte y hacerte y decir que vas a dar lo mejor. Y no tiene nada de malo con eso, pero la fórmula de ellos también es excluir o dejar a Dios. Si dices tú a él, Dios te bendiga, él te contesta, que Dios te bendiga. Si no le dices, igual a él le da lo mismo. Es decir, Dios no tiene un lugar importante en la vida de ellos. Santiago dice respecto a estas personas que son semejantes a las olas del mar. Santiago 1:6. Porque el que duda, dice, es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Estas personas hoy pueden creer una cosa y mañana cambian su convicción. Hoy puede hacer una cosa con toda dedicación, con todo esfuerzo y con toda entrega y mañana olvidarse de hacer las cosas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 6 dice claramente que no puede uno ser tibio. Dice, porque cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No nos engañemos, amigos. Tener una actitud neutral no le agrada a Dios. Dios quiere que le busquemos de manera completa. De otra manera, no le estamos buscando para nada. El cuarto grupo de personas es aquel grupo de personas que trata de agradar a Dios. Trata de servir a Dios y de honrar a Dios, pero no tiene bien enfocado lo que es Dios. No conoce realmente lo que Dios quiere. Vive una vida cristiana a su medida. Hechos capítulo 17, versículo 23. El apóstol Pablo pone un ejemplo cuando él caminaba
en Atenas. Y él dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Aquel que vosotros adoráis pues sin conocerles es a quien yo anuncio. Y esa es la verdad. Muchas personas adoran a Dios sin conocer a Dios, sin verdaderamente tener esa relación íntima que Dios quiere tener con sus hijos. Hay muchas personas que quieren hacer las cosas bien, pero no se preocupan por entender lo que la Escritura, dice. Se describen a sí mismos como cristianos, pero su entendimiento y su conocimiento de la palabra de Dios demuestra que no es así. No entienden, no saben cómo defender lo que ellos creen, mucho menos pueden comprobar con las Escrituras sus acciones. Toman textos en un lado de la Biblia, en otro lado, los sacan de contexto y los aplican generalmente en la vida que están viviendo. Es decir, desconocen por completo las Escrituras. Aunque estas personas, debo decir, muchas de ellas son sinceras. Hay una parábola india acerca de los ciegos y los elefantes, que bien podría describir el mundo religioso actual. Dice esta parábola que 5 personas ciegas nunca habían visto un elefante. Lógico, estaban ciegos. Así que se acercaron a tocar al elefante. Uno de ellos tocó la trompa del elefante y clamó, «Oh, el elefante es como una serpiente». Otro va y toca la parte posterior, la cola del elefante. Dice, «No, el elefante es como una cuerda». Otro más se acerca y agarra la pierna del elefante. Dice, «El elefante es como un tronco fuerte». Otro toca el lado del elefante. Dice, «No, el elefante es como una pared». Uno más toca el colmillo del elefante y dice, «No, el elefante es como una lanza». Mi pregunta hacia ti es, ¿quién de ellos estaba mal? El que tocó una parte del elefante la describió tal cual él la tocó. Cada uno de ellos hizo lo propio. Ninguno de ellos estaba mintiendo. Todos ellos estaban hablando con un corazón sincero, con un deseo de describir al elefante que estaban ellos viendo. Estaban siendo honestos, pero no podían ver todo porque estaban ciegos. La Escritura nos enseña que nosotros, los hombres, somos ciegos, que hasta que venimos a Cristo el velo es quitado para que nosotros podamos ver claramente, para que podamos entender. No se trata de tener buena conciencia, no se trata de hacer las cosas con un corazón limpio solamente. Es bueno hacerlas de buena conciencia, es correcto hacerlos de esa manera, con un corazón limpio, pero tenemos que hacerlas también con conocimiento para saber que estamos haciendo como Dios le agrada. Dice Oseas en el capítulo 4, en el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. El apóstol Pablo, cuando él está haciendo su defensa, en Hechos capítulo 23, versículo 1, dice que Pablo miró fijamente al concilio y dijo, varones hermanos, dice, yo con toda buena conciencia he vivido hasta el día de hoy. Implica que porque él había vivido con buena conciencia, todo lo que él hacía era correcto delante de los ojos de Dios. Él mismo lo aclara cuando habla con Timoteo o le escribe a Timoteo en su primera carta en el capítulo 1, en el versículo 13. Dice, habiendo yo sido antes, ¿qué dice? Blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora, fíjate bien qué lo está diciendo, Recuerda que el apóstol Pablo era fariseo de fariseos, un hombre respetado dentro de la comunidad judía, un hombre conocedor de la ley, un hombre que buscaba agradar a Dios. Por eso perseguía a los cristianos, porque él quería agradar a Dios. Por amor a Dios, hacía lo que él hacía. Pero eso no implica que porque lo hacía con amor, que porque lo hacía con sinceridad o porque lo hacía con todas sus fuerzas, aún con sus propios medios, quiere decir que sea correcto. Él mismo reconoce que lo hizo por ignorancia y por incredulidad. Así muchas personas hoy en día, por ignorancia y por incredulidad, no obedecen a Dios como Dios quiere ser obedecido. Al apóstol Pablo se le dijo, instrumento escogido me es este,
Y Pablo, después de venir al cristianismo, su vida cambió completamente. Fue un predicador que sin descansar llevó el mensaje que lo transformó a él. Es el mismo mensaje que puede transformarte a ti, que buscas a Dios con un corazón sincero, que quieres agradar a Dios y hacer su voluntad, que quieres hacer las cosas que a Él le agradan y le gustan. Debemos, pues, tratar de hacer las cosas que a Dios le agradan, buscar esa relación con Dios y tenerla tan íntima que podamos nosotros hacerlo tal cual la Biblia lo enseña, y que todo lo que nosotros hagamos y que todo lo que nosotros vivamos en este mundo lo hagamos conforme a la palabra de Dios. Primero, para que agrademos a Dios. Segundo, para que nosotros estemos y tengamos la seguridad de acuerdo a lo que Dios nos da de la salvación, para que también otros también puedan conocer a Dios por la palabra que estamos predicando. Entonces, entender estas cosas nos pueden ayudar a nosotros a tener una relación correcta delante de Dios. La relación entre Dios y el hombre es importante. Dios desde el principio del tiempo ha buscado y quiere que tú te acerques con Él, con un corazón limpio, con un corazón sincero. Rompe todos los paradigmas, rompe todo lo que te estorba. Deja a un lado aquellas cosas que se volvieron tradición en tu vida, y aunque las estés haciendo con corazón limpio, cámbialas y acércate a la Escritura. Léela, mira lo que el Señor pide de ti y obedécelo. Todos queremos ir al cielo. Todos queremos llegar a la presencia de Dios. Solo lo vamos a hacer a través de su Hijo, por medio de la obediencia a sus mandamientos, y gracias a que Él tuvo ese gran amor por nosotros, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros, nosotros podemos obtener la salvación. Ojalá que este mensaje te haya ayudado para que tú puedas venir a los pies del Señor y dejes aquellas cosas que haces por tradición y con un corazón sincero escudriñes lo que la Escritura dice, para que conozcas a Cristo, para que Él liberte, rompa las cadenas, te ayude a salir victorioso. Que el Señor te bendiga.